No sé si te ha pasado alguna vez que estás a punto de por fin lograr eso que siempre soñaste, eso que siempre anhelaste, de llegar así ya al punto exacto en donde vas a poder tener lo que siempre quisiste tener y pasa algo súper extraño, como si los planetas conspiraran o se alinearan en tu contra para que ese algo que querías no pasara. Algo pasa que se frena, no entiendes por qué, pero es como si algo te dijera, no hombre, esto no es para ti, seguro no va a durar, no te emociones tanto. Mira, quiero decirte que no estás sola, que no eres la única persona a la que le ha pasado esto. A mí me ha pasado miles de veces hasta que hace no mucho tiempo entendí de dónde venía este sentimiento, de dónde venía esta sensación. Y esa voz que te dice que no va a durar, que no es para ti, que tú no tienes tanta suerte como los demás, créeme que no es tuya. Es la voz del no merecimiento. Yo soy Tatiana de Shams, muchas gracias por acompañarme a un episodio más de El Poder de mi Voz. Quiero contarte mis inicios con el no merecimiento, con la creencia del no ser merecedora, de cosas bonitas, de cosas buenas, de poder cumplir mis sueños. Yo de niña siempre quise ser actriz. Yo creo que yo nací con un libreto en la mano. Yo desde que tengo uso de razón siempre quise ser actriz. Yo veía las novelas y decía, algún día yo voy a estar en una novela porque por supuesto me encantaba el drama. Yo quería ser esa protagonista que estaba en el hospital con el suero en el brazo y de repente llegaba el príncipe azul y ya que estaba a punto de escucharse el pi en la máquina la salvaba mágicamente. Ese era mi sueño. Me encantaba bailar, me encantaba disfrazarme, iba a buscar a ver qué ropa de mi mamá o de mi abuela me podía poner, qué collares me podía colgar como molcajete, incluso inventaba mis propias obras de teatro y obligaba a mis primos y a mi hermana a actuar en frente de nuestro gran público, que era, por supuesto, que mi familia. Y la verdad es que mis papás siempre me apoyaron, mi mamá sobre todo, siempre con mucho amor me dejaba participar y ya nada más respiraba cuando yo levantaba la mano para participar en algún festival de la escuela porque me encantaba. Me metía a todas las clases de teatro que había. Siempre que había un taller de teatro yo me inscribía. En la prepa estuve en taller de teatro, me iba a mis obras de teatro a presentarlas a otras partes de aquí de México. Y yo tenía muy claro lo que quería hacer, nunca cambió ese sueño, nunca cambió esa idea. Yo sabía que yo quería expresarme a través del teatro, poder interpretar personajes, etcétera. Hasta que un día alguien me dijo que me iba a morir de hambre, que si yo estudiaba teatro me iba a morir de hambre. Digamos que no fue un alguien, fueron muchas voces, tiene que ver también con una creencia colectiva de que los artistas siempre se mueren de hambre haciendo lo que aman. Y finalmente, bueno, terminé estudiando comunicación, que es una carrera que también amo y que fue la carrera que encontré que más se asimilaba a lo que yo siempre quise ser. Y la verdad es que me fue muy bien. Trabajé en medios de comunicación, que es lo que también soñaba con hacer, pero había una parte de mí que se quedó como incompleta, se quedó en pausa. Y créanme que no fue la falta de talento lo que no me alcanzó, no fueron falta de ganas en su momento, ni falta de realmente quererlo hacer o visualizarme como una actriz con su sueño hecho realidad. Lo que pasa o lo que pasó fue que en algún momento yo dejé de creer que merecía vivir de lo que amaba. Y eso es algo que veo en muchos hombres y en muchas mujeres que sienten que siempre tienen que hacer más, que sacrificar más, que tiene que doler para que realmente te lo puedas ganar o te lo puedas merecer, para así poderte ganar la estrellita o el premio de lo bueno, ¿no? La medalla de llegar a la cima o al final. Quiero con esto decirte que el merecimiento no es un premio. El merecimiento no tiene que ver con demostrar algo a alguien.
no tiene que ver con si me porto bien, obtengo un algo, o no tiene que ver con hacer todo perfecto. El merecimiento es algo intrínseco, es algo con lo que simplemente por el hecho de existir, y esto es algo que me encanta y me reconforta también, simplemente por el hecho de ser humana y de haber nacido y de tener un alma y de tener un cuerpo, ya merezco. Y es algo que no tan fácilmente nos queda claro. Pero ¿de dónde viene este no merecimiento? ¿Cuál es esta raíz? Porque yo sí me he dado a la tarea de investigar qué es lo que realmente pasa, que digamos que externamente sí creo que merezco. Yo me digo, sí mereces, por supuesto. ¿Cómo voy a pensar que no merezco ser feliz? ¿Cómo voy a pensar que no merezco tener dinero? ¿Cómo voy a pensar que no merezco tener una pareja que me ame? Digamos que externamente sí lo creo, sí lo siento, yo creo que tú también, pero el problema viene de la raíz, el problema viene en el inconsciente, en lo que internamente creemos o pensamos acerca del merecimiento. Y déjame decirte que esta raíz tiene todo que ver con tu infancia. Tiene todo que ver con esta parte que ya te he platicado en otras ocasiones, que se llama sombra, que no es otra cosa que lo que guardamos ahí como que en el sótano del inconsciente, y que pues no, justamente no tenemos conciencia de que existe y de que en algún punto de nuestra vida lo metimos ahí y a veces sale manifestándose de distintas formas, entre ellas con el no sentirnos merecedores. En la infancia tú no podías pensar, cuando eras niña o cuando eras niño, tú no podías pensar que pues tu mamá estaba tal vez por algún tema de su vida emocionalmente ausente, o que tal vez tu papá simplemente no sabía amar, no tenía las herramientas por sus propias heridas y por su propia historia. Tú como niña o como niño no lo podías entender. Por favor, tenías ¿cuántos años? 7, 8, 6 años. Lo que tu niña interna o tu niño interno asumió en ese momento fue: no me están dando amor, no me están dando atención, no me están dando esto porque no lo merezco. ¿Por qué? Porque como niña o como niño es muy complicado poder asumir que tus papás no tienen la capacidad emocional de dártelo. Entonces, como eres tan pequeño, lo que haces es que absorbes la culpa y te es más fácil pensar que hay algo malo en ti, que no merece recibir eso que por el simple hecho de existir tendrías que tener. ¿Qué pasó contigo si no recibiste ese amor, esa atención, esa validación que necesitabas, que todos necesitábamos? Y a ver, alto aquí, me regreso a lo que siempre digo, no es buscar culpables, no es estar diciendo, es que mi papá y mi mamá eran unos malditos y seguramente lo hicieron a propósito y ahora por su culpa vivo en un trauma de no ser merecedora. No se trata de eso, se trata de entender de dónde viene para ver qué podemos hacer con eso. Tu cuerpo en ese momento, al tú no recibir eso que necesitaba, tu cuerpo, tu mente, lo graba como una verdad. Logrado como una verdad que se traduce en el no soy suficiente para que me amen, en el no valgo si no me esfuerzo, y en el no puedo pedir. No puedo. Pasan los años, nos convertimos en adultos funcionales, ¿verdad? ¿Y cómo se traduce o cómo puedes tú pensar si tienes esta falta de merecimiento en tu vida? Pues es muy sencillo, te voy a dar algunos ejemplos. Uno de ellos es que te cuesta poner límites, y tengo un capítulo acerca de poner límites, pero es como una de las señales que tienen que ver completamente con el no merecimiento. Dos, cobras menos de lo que vale tu trabajo. Eres esa persona que he estado en ese lugar, se achica, le cuesta que alguien le pague, le cuesta pedirle, incluso cuando llega el momento de decir la cifra, siente aquí en el estómago como una contracción súper fuerte, porque es algo que no aprendió a hacer, es algo que siente sin querer que no merece. Otra, digamos que de las señales del no merecimiento es que dices que sí cuando quieres decir que no. También un síntoma del síndrome de la niña buena o del niño bueno.
no sabes negarte cuando tu cuerpo está gritando que no quieres algo o que sí quieres algo, pero no puedes. No, simplemente es como si algo te jalara y dijera, no, por favor. Te saboteas, otro es que te saboteas justo antes de que algo bueno se materialice, justo cuando ese proyecto está a punto de salir a la luz, cuando estás a punto de sacar tu nueva línea de cremas, por ejemplo, cuando estás a punto de entregar ese proyecto que sabes que te va a llevar al ascenso que siempre has querido tener en tu trabajo, justo en ese momento algo pasa. Y a veces es algo súper visible, como, pues no lo entrego, lo postergo, cosas así que tienen que ver con la procrastinación, pero a veces es el mismo cuerpo el que nos frena. Te enfermas, te empiezan a dar náuseas por algo, no sé, te caes, te pasa un accidente, porque ya tu cuerpo está tan grabado con esa creencia que no puedes sostener. No puedes sostener el éxito, no puedes sostener las cosas buenas porque siente que no las merece. Entonces, ¿qué pasa? Las rechaza. Otra señal es que no puedes disfrutar de algo sin sentir culpa. No sé, tal vez tienes la posibilidad de irte a un viaje y, y lo disfrutas y en ese momento conoces y te mueves y viajas y compras y comes y todo, pero a la hora de que regresas te sientes culpable porque tal vez tienes un amigo o tienes a tu familia que no están en la mejor posición económica y entonces sientes como que esa culpa de si ellos no pueden tenerlo, yo no me lo merezco tampoco. O esto es demasiado bueno para ser verdad, no puede ser, algo malo tiene que pasar porque no puede ser que me estén pasando tantas cosas buenas, no me lo merezco. Y la peor parte de todo esto es que ni siquiera sabes por qué. Te digo que es como si en el fondo pensaras que algo tan bueno no puede ser para ti. Yo a veces pensaba que las otras personas tenían suerte y yo no tenía suerte. Que las otras personas sí podían tener el trabajo de sus sueños, que las otras personas sí podían ganar grandes cantidades de dinero, que las otras personas sí podían tener la casa de sus sueños, pero era porque ellos tenían suerte y yo no tenía suerte. Yo no podía tenerlo porque había algo en mí que no lo merecía. Sientes que es tan bueno para ti que lo rechazas. Inconscientemente lo rechazas porque crees que no vas a poder sostenerlo. Aquí es en donde yo encontré en el trabajo de sombra una gran herramienta para poder ir al fondo y entender por qué me estaba costando trabajo. Yo me acuerdo que de las primeras veces que empecé a trabajar con la sombra y que me empecé, por ejemplo, a ir al tema del dinero, descubrí que parte de mi no merecimiento con el dinero, que es un tema muy fuerte que yo sigo trabajando hasta la fecha, tenía que ver o empezó desde que yo, no sé, tenía unos 10 años de edad y me acuerdo perfecto que mi papá nos vino a ver, mis papás no tenía mucho tiempo que se acaban de divorciar y mi papá se quedó viviendo en la ciudad en donde nacimos y nosotras nos venimos a vivir aquí. Y pues nos veía cada 15 días. Entonces, como buenas niñas, nos encantaba irnos a la tienda a comprarnos papas, galletas, refrescos, ya sabes, todas las cosas prohibidas de los niños, pero que nos encantan o nos encantaban. Nos íbamos a la tienda y entonces ese día mi papá me dio un billete de 20 pesos. 20 pesos ahorita, bueno, no te alcanzan ni para una bolsa de papas, pero en ese entonces con 20 pesos podías comprar la tienda. Bueno, según mi idea de niña, yo podía comprar la tienda con 20 pesos. Otro niño en mi situación hubiera arrebatado los 20 pesos y se hubiera ido a correr en ese momento a comprarse la tienda entera, todos los dulces, todos los chicles y chilitos que había ahí. Pero yo no. En el momento en el que él sacó el billete de 20 pesos, yo sentía unas ganas incontrolables de regresárselos. Yo sentía que le estaba quitando algo a él, tenía esta creencia de que le estaba haciendo un daño y de que yo no merecía, y eso que era su hija y al final dependía de él, yo no merecía que él me diera. Igual y es una tontería. Yo pensaba que era una tontería, pero en este trabajo de sombra, en este ir profundo, descubrí que este pequeño detalle era una gran
alerta roja, una gran bandera roja que como adulta se tradujo en el tener una especie de repelente para cuando alguien me quisiera dar. Yo sentía todo el tiempo que le estaba haciendo un daño a quien me quería dar un regalo o a quien me quería dar porque sí, o a quien incluso me quería pagar cuando yo ya había hecho un trabajo. Entonces era como, no, sí, o sea, pero luego me pagas, no pasa nada, no, es más, no me pagues. Pero venía desde niña. ¿Qué pasa con el trabajo de sombra? Cuando hago mis sesiones, exploramos las relaciones, las emociones, todo lo que nos detona, los sueños, lo que nos hace enojar, todo eso que nos revela la parte de nosotros que no se siente merecedora. Esa niña chiquita que no podía recibir o no podía sostener 20 pesos que su papá, que era su cuidador primario, le estaba dando. Lo que aparece muchas veces no es otra cosa que una niña o un niño interior que siente que todavía tiene que portarse bien para ser amada, para ser amado o para recibir atención. Cuando finalizan estas sesiones que doy de trabajo de sombra, lo que hago es hacer un mapeo de la sombra y a través de una estrategia increíble de reprogramación, puedo empezar a ayudarte y ayudarme, porque yo también lo hago conmigo misma, a devolver esa mentira, porque al final es una mentira. Hoy quiero decirte y como siempre darte, porque me encanta casi al final de mis episodios, darte cosas prácticas que puedas empezar a hacer desde ya, desde ahorita, no mañana, ahorita. ¿Qué podemos hacer o cuáles son algunas estrategias que pueden ayudarnos, cosas pequeñitas que no nos van a quitar tal vez mucho tiempo para empezar a sanar esta creencia del no merecimiento? Una de ellas es que vas a cuestionar tu voz interna. Quiero que te preguntes, ¿de quién es esta voz cuando rechazas o cuando sientes que no mereces? ¿Es la voz de tu papá? ¿Es la voz de tu mamá? ¿O es la voz de la religión? ¿Es la voz de la cultura del país en el que vives? Porque, a ver, déjame decirte que sobre todo en países latinoamericanos como México, el tema del tiene que costarte sangre para que realmente merezcas tener algo en la vida está bien incrustado en nuestro inconsciente. Y es un tema cultural y social 100%. Así crecimos. Crecimos con que si no te esfuerzas, si no te cuesta, si no duele, no mereces. La segunda estrategia que te voy a dar es reescribir tu historia de valor. ¿Qué te hace valioso o valiosa? Y quiero que termines estas frases. Merezco amor porque... ¿Por qué? ¿Por qué mereces amor? Merezco descanso porque... Merezco abundancia porque... Quiero que termines estas frases. Si quieres, anótalas, si quieres, dilas mentalmente. Yo siempre he creído que escribir ayuda muchísimo a que las cosas se graben en el cerebro de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué mereces amor? ¿Por qué mereces descansar? ¿Por qué mereces ser abundante? ¿Por qué mereces tener dinero? ¿Por qué mereces que te paguen por tu trabajo? La estrategia número 3 es activar la versión de ti que ya se siente merecedora. Y esto es un ejercicio que seguramente has escuchado mucho cuando se hablan de procesos de manifestación, que es esta parte de como imaginarte esa versión tuya que ya tiene lo que quieres, ¿no? Imaginarte esa Tatiana que ya tiene la mansión de sus sueños y que ya está actuando en la película de Hollywood que siempre quiso estar. Esa es una estrategia de manifestación, pero en este caso vamos a hacer la misma estrategia, pero enfocada a imaginarnos esa versión tuya de cómo es tú, Tatiana, tú, Paola, tú, Luis, tú, Pedro, cómo es esa versión que ya se siente merecedora. ¿Cómo elige? ¿Cómo habla? ¿Cuáles son sus negociables o qué no negocia? Y entonces, con esta energía, desde esta energía que vas a sentir, porque tú ya eres esa versión, ya te la estás imaginando, vas a empezar a tomar pequeñas acciones en tu día a día desde esa energía de que tú ya eres esa persona merecedora. La cuarta
el cuarto tip que te quiero dar es di sí a recibir. Y fíjense que este fue un tip que me dio también mi terapeuta, que me encantó porque ella es bien radical. Entonces, cuando un día yo le dije, ¿qué crees? Ahora ya, antes me costaba mucho trabajo cuando alguien me hacía un elogio, cuando alguien me decía algo bonito, o sea, si alguien me decía, ay, qué bonito vestido traes, Tatiana, yo algún pretexto ponía para devolverle lo bonito que me estaba diciendo. No podía sostenerlo. Era como, o sea, sí está bonito, pero la verdad es que es viejísimo, tiene 5 años en mi closet y mira, tiene una mancha aquí gigante de desodorante que nunca le pude quitar. este, no podía simplemente decir gracias. Punto. Bueno, mi terapeuta va más allá. Ella dice que cuando te digan un elogio, tú simplemente tienes que decir sí. Es decir, que cuando alguien te diga, ay, qué guapa estás, tú nada más tienes que decirle sí. Digo, pienso que para algunas personas puede estar sonando fuerte, porque fíjense que el merecimiento muchas veces se confunde con egoísmo, se confunde con egolatría, se confunde con ser una persona como presumida o pagada de sí misma. Y no es eso, simplemente puedes agradecer, agradecer y recibirlo, recibir lo que la otra persona te está dando. Y aquí estamos hablando simplemente de un elogio. Entonces, cada vez, esa va a ser tu tarea, cada vez que alguien te diga algo bonito sobre tu trabajo, sobre la forma en la que cocinas, sobre la forma en la que haces algo, tú simplemente vas a agradecer o nos vamos a ir más radicales, como dice mi terapeuta, a decir sí. Simplemente sí. Y por supuesto que mi quinta recomendación es, no podía dejar de dártela porque es algo que me ha funcionado, es algo que me ha cambiado la vida y que le ha cambiado también la vida a muchos de mis clientes, que es hacer trabajo de sombra. Y el trabajo de sombra te va a permitir ir profundo, te va a permitir entender e integrar todo esto que nos está llevando a no sentir que merecemos. Acuérdate que a veces lo que más juzgamos de otros puede ser lo que nosotros mismos estamos permitiendo. Puede darnos muchísima información, entonces yo sí te recomiendo que hagas trabajo de sombra. Quiero que por favor te quedes con esto. El universo o Dios no reparte las bendiciones por puntos. La vida no es una competencia de ver quién sufre más o quién se sacrifica más. El amor no se gana y la abundancia no se ruega. Tú no tienes que seguir pidiendo permiso para existir. Y todo lo que sueñas ya te está buscando. Y la pregunta que te haría es, si vas a dejar de hacerte chiquita o chiquito para por fin poder recibirlo. El trabajo no es convertirte en alguien más. El trabajo es recordarte quién siempre has sido y quién eras antes de creer que tenías que ganártelo todo. Si hay una parte de ti que todavía duda, que todavía siente que no merece, no la juzgues. Sé súper compasiva. Abrázala, háblale y sosténla. Y dile, hoy sí merezco. Muchas gracias por escuchar este episodio sobre el merecimiento. Esto es El Poder de mi Voz y nos vemos en el próximo episodio.